Empezamos. Voy a empezar. Ok. Ok, muy buenas tardes con todos. Les saluda el ingeniero Freddy Ortiz Magallanes, secretario del capítulo de Ingeniería Electrónica del Colegio de Ingenieros del Perú, Consejo Departamental Lima. Entonces, permítame en esta oportunidad comenzar con una idea que puede parecer un poco incómoda para nosotros que somos ingenieros. Podemos diseñar estructuras que duren 100 años, pero aún así no saber para qué estamos construyendo nuestra propia vida. La ingeniería, como ustedes saben, ha transformado el mundo, hemos levantado ciudades, creamos tecnología, conectamos los continentes, pero hay una pregunta que rara vez aparece en nuestros planos, en nuestros algoritmos, en nuestros programas, en nuestros cálculos. ¿Cuál es el sentido profundo de lo que hacemos? El psiquiatra Víctor Frank, bien es él, decía que que la mayor necesidad del ser humano no es realmente el éxito, ni es el poder, sino encontrar el propósito que le dé significado a su existencia, a su vida. Y hoy vamos a explorar juntos esto, ¿no? ¿Qué ocurre cuando la ingeniería se encuentra con el sentido de la vida? Para guiarnos pues en esta reflexión que estamos haciendo, tenemos el honor de contar con una de las más destacadas especialistas en logoterapia y desarrollo humano del Perú. Es un honor para mí entonces presentar a nuestra expositora y también mi profesora, Ujú. la magíster Sandra Barbero, como magíster y es especialista en desarrollo humano y educación y sobre todo en acompañamiento existencial, también licenciada en Educación y Pedagogía en la ciudad de Buenos Aires, cuenta con formación en ciencias gerenciales, coaching y liderazgo, ha realizado estudios de posgrado en desarrollo humano en la Universidad de Buenos Aires y sobre todo se ha especializado en el campo de la logoterapia y el análisis existencial, ¿no? Disciplinas que se van a enfocar en la búsqueda del sentido y el acompañamiento del ser humano frente a los desafíos de la vida, ¿no? Nosotros como ingenieros somos seres humanos, tenemos pérdida, tenemos enfermedades y muchas cosas que la vida a veces nos enfrenta. Entonces, para mí es un honor presentar a Sandra, que actualmente también es directora de DAO Escuela de Vida y del Centro de Formación Humano Existencial, y participa muy activamente en la difusión de la logoterapia en el Perú. Sandra, la plataforma del Colegio de Ingenieros son tuyas en este momento. Adelante. Muchas gracias, Freddy. Y gracias también a todos los presentes, ¿sí? Y los que nos van a ver y van a escuchar esta presentación, que realmente me ha entusiasmado mucho poder llegar con el tema, con este tema a ustedes, ¿sí? Y realmente poder como de alguna manera hacer una integración, ¿sí? Como digamos, dentro del universo de las ciencias, ¿no? Que es justamente, yo les voy a presentar un poco la logoterapia, lo que prácticamente le he dedicado la vida y le seguiré dedicando porque realmente es algo que me apasiona, pero también me apasiona, bueno, el trabajo con las personas, con los grupos humanos. He tenido mucha experiencia, ¿no? En las empresas, ¿no? En todas las áreas, ¿sí? Entonces, ¿por qué? Porque obviamente cada área está compuesta por seres humanos y siempre que hay un equipo de seres humanos también hay una pregunta que hacer, ¿no? Muchas veces, que es la que vamos a digamos, a develar en esta presentación. Bueno, yo les doy la bienvenida a todos, ¿sí? Abierta justamente a poder también compartir, a que me hagan preguntas. Voy a hacer la exposición y luego de eso, si hay alguna pregunta, sí, que pueda estar como en este momento, la podemos desarrollar, o bien, sí, para que quede ya seguramente en un canal, que seguramente va a ser el canal que ustedes tienen, ¿no? Para llevar comentarios y demás de este tema. Así que les doy la bienvenida. Eh,
La verdad, a mí me gusta mucho la parte visual, sí, y siempre pienso que una imagen a veces representa mucho lo que uno va a transmitir, ¿no? Entonces, yo pensaba justamente en el tema de cómo relacionar, sí, cómo relacionar el mundo de la psicología con el mundo de la ingeniería, ¿sí? Creo que ese es el primer puente, ¿no? Entonces, sí, ciertamente me imaginé el cerebro, ¿no? Que tiene como dos grandes hemisferios, como dos hemisferios que tienen distintas habilidades, capacidades y, digamos, distintas, digamos, ubicaciones. Y en el medio el cuerpo calloso que une, ¿no? Ambos hemisferios, ¿sí? Como para generar un funcionamiento pleno de nuestro cerebro, ¿no? Hoy la neurociencia se encarga de ello, ¿sí? Y la neurociencia se encarga de decir que un cerebro que funciona integrado, un cerebro que funciona integrado, un cerebro que funciona, digamos, trabajando este puente, ¿sí? Es un cerebro que realmente es mucho más creativo, abarcativo, tiene más habilidades, ¿sí? Y de todas maneras, va a poder como ver más, ¿sí? Va a poder ver más. Entonces, en este campo, ¿sí? En este campo donde estoy ahora, primero que sí, les cuento que mi vida está llena de ingenieros alrededor. Mi hermano es ingeniero, el papá de mis hijos es ingeniero, mis tíos son ingenieros, o sea, en distintas especialidades, pero bueno, el mundo de la ingeniería no me resulta tan lejano, ¿sí? Entonces, de alguna manera también pienso que, bueno, por algo y para algo también, cuando hablábamos con Freddy fue uno de los primeros ingenieros que se acerca a este modelo, ¿no? Hablábamos mucho de esto, ¿no? Qué bueno es poder llevar todo esto al mundo de la ingeniería. Siempre lo dijo, ¿no? Y bueno, y parece mentira, pero lo dijo y lo hizo. Y lo trajo a este mundo, que es el mundo ahora en el cual ustedes van a escuchar esto, ¿no? Entonces, por eso esta imagen me resultó como significativa para poder presentarles, ¿no? Digamos, cómo se relaciona el mundo de la psicología con la ingeniería, ¿sí? Porque de alguna manera estamos hablando de dos ciencias, ¿sí? Digamos, la psicología es una ciencia muy nueva, ¿sí? Es una ciencia que no tiene ni 150 años, o sea, y se desprende de la filosofía, ¿sí? O sea, es una ciencia muy nueva, la psicología, para lo que implica el movimiento del mundo, ¿no? Ahora, cuando vemos cómo se relaciona la psicología con la ingeniería, vemos eso, ¿no? Que también la ergonomía, o sea, todo lo que es el factor humano dentro de la empresa, dentro de la organización, dentro de las constructoras de que ustedes, en las cuales o manejan o son parte de un mundo empresarial, una constructora, una organización, una institución, ¿no? Donde realmente se maneja el factor humano, ¿sí? Eso lo llamamos ergonomía. ¿Cómo está el factor humano dentro de... Entonces hay una ingeniería psicológica que muchas veces sí aplicamos. He hecho una investigación, ya después les voy a contar un poquito más adelante, sobre justamente esto, ¿no? Cómo implica en el mundo organizacional trabajar el tema actitudinal, por ejemplo, ¿no? En el factor humano, ¿sí? Luego tenemos la ingeniería industrial, y sí, en la ingeniería industrial se ve el comportamiento de las organizaciones, ¿no? Cómo esa organización, que es como un ecosistema, se mueve, qué tipo de comportamientos tiene, ¿no? En la ingeniería industrial también está, ¿sí? Todo lo que implica la organización y el movimiento, ¿no? Luego tenemos la ingeniería cognitiva, ¿sí? Y realmente podríamos decir que eso hoy está a cargo, la ingeniería cognitiva hoy está a cargo de el estudio del cerebro, por ejemplo, ¿no? O sea, y realmente pensemos que los primeros psicólogos sí efectivamente tuvieron un enfoque muy mecanicista, o sea, el hombre máquina, ¿sí? El hombre máquina, realmente, así empezó la psicología, ¿sí? Bajo ese concepto, ¿no? Es más, Sigmund Freud lo planteó como, por ejemplo, como si fuera la mente fuera una máquina que tiene tres válvulas, enfoque mecanicista, ¿no? Un enfoque mecanicista para entender al ser humano, ¿no? Entonces, justamente el hombre-máquina, ingeniería cognitiva. Luego está la ingeniería del comportamiento, que ya la mencionamos, y la tecnología al servicio de la psicología, ¿no? Hoy, realmente, ¿no? La ingeniería tecnológica
Nadie puede decir que, sí, hoy tenemos quizá universidades que solo se especializan en ingenierías relacionadas al tema de la psicología, al tema, digamos, tecnológico, y hoy tenemos a una gran competencia que es, digamos, toda la inteligencia artificial. Digo competencia porque muchos de mis pacientes siempre me mencionan que antes de hacerme a mí la pregunta, hablaron con el chat GPT, ¿no? Entonces yo digo, bueno, mi gran competencia. ¿No? Pero le dije, ¿y qué te dijo? ¿No? O sea, a ver, ¿qué te dijo? Le digo, mira que el chat GPT siempre te va a hablar desde el lugar donde vos le estás hablando, ¿no? Entonces, quizá, bueno, eso sería para otra charla. Entonces, definitivamente nosotros decimos, ¿cómo no se van a relacionar? Ya lo tenemos acá, totalmente, sí, lo tenemos totalmente, acá lo tenemos totalmente claro, ¿no? No podríamos decir, este, que no se relacionan, ¿sí? Ahora, cuando nosotros hacemos esta mirada, ¿sí? Podemos como cruzar los puentes, realmente nosotros podemos armar un diseño más humanista, ¿sí? Dentro de las organizaciones donde nos movemos, ¿sí? Asegurando que digamos, que la tecnología que usemos, ¿sí? Sea accesible, ¿sí? Y centrada en la necesidad de la persona. ¿M? Bien lo decía Freddy al inicio, nosotros hacemos construcciones, ¿no? Y esas construcciones están primero en una idea, ¿no? Primero sale una idea, luego sale, digamos, como ese pequeño cuento que ahora me estoy acordando, que llegó un gran bloque de mármol al pueblo, ¿no? Entonces, enorme, estaba en la plaza central, ¿no? Y que justamente era para el escultor, ¿no? Que vivía en esa aldea. Y entonces, los niños del pueblo, sí, tiempo después, vieron que el escultor se puso a cincelar, ¿no? Lo que en realidad estaba sobrando de una imagen que él ya, ya ya tenía en su mente, ¿sí? Entonces los niños le preguntaban al escultor, ¿cómo sabías que ahí adentro había un caballo? ¿No? Porque él estaba justamente esculpiendo un caballo en ese gran bloque de mármol que justamente que no estaba, o sea, estaba primero aquí, y es lo que el escultor le dice, no, el caballo estaba aquí y luego lo llevé ahí. Entonces, yo pienso que, bueno, que más allá de que nosotros sí le pongamos mucha atención, sí, a las construcciones, detrás de todo eso, sí, siempre hay una persona, siempre está el ser humano, sí, siempre. Y eso no va a cambiar, ¿sí? No va a cambiar. Más, menos, pero hay cosas que no cambian, ¿sí? Y esto es algo que nosotros muchas veces decimos, ¿cómo cambio? ¿Cómo cambió? El tiempo cambia, las cosas cambian, pero hay algo que no va a cambiar, que detrás de un proceso puede haber un sistema operativo, realmente, es cierto. Cada vez hay más sistemas operativos detrás de los procesos, pero para que haya un sistema operativo tiene que haber un humano, ¿sí? Que lo operativice. Entonces, al menos en esta época. Más adelante, no sé, no sé, veremos cómo va pasando, ¿no? Ahora, hablamos de la logoterapia y hablamos de su creador, Víctor Emil Frankl, ¿sí? Logo significa sentido, ¿sí? Terapia significa sanar o acompañar. Entonces, de una manera muy sencilla, para aquellos que no han escuchado nunca este término, la logoterapia es la terapia del sentido. Es un enfoque humanista, ¿sí? Creado por este médico. Yo les recomiendo leer un libro, acercarse a ese libro que se llama El hombre en busca del sentido, ¿sí? Y realmente hay algo que este hombre, ¿sí? Este médico, psiquiatra, neurólogo, ¿sí? Pero un gran amante del cerebro. Hay algo que en un viaje, en un curso que hicimos
en el cual Freddy fue participante, donde fuimos a la ciudad natal de Víctor Frankl, en Viena, ¿sí? Un discípulo, un residente de Víctor, dijo que él era un amante del cerebro, o sea, él era un neurólogo, era un, digamos, un neurocirujano, ¿sí? Uno de los más grandes de la época, estamos hablando de los años 40, 1940, 1950, ¿no? Pero Franke, ¿sí? Que ya tenía como cierta inquietud, ¿sí? En realmente, en no ir tanto al tema psicológico per se, sino que él hacía un planteamiento filosófico dentro del espacio de la terapia, ¿sí? ¿Qué es lo que hacemos los logoterapeutas? ¿Sí? Un poco lo que hacemos es esto, ¿no? Llevar a la persona, ¿sí? Llevar a la persona en lo que esté transitando a ir a esa pregunta del sentido, ¿sí? Un poco se los hago de una manera muy, muy sencillita y porque es la primera aproximación. Pero fíjense que esto es un poquito lo que, ¿no? Lo que logra la logoterapia, ¿no? O sea, poner un poco de luz y de amplitud en aquellas situaciones que nos enredan, ¿sí? Que nos enredan, que nos complican, sobre todo en algunas situaciones que sí, definitivamente son de alguna manera bastante, ¿cómo decirlo, no? Bastante complejas a veces de desenredar, pero ese no es el tema. Entonces, la terapia del sentido, ¿sí? Sentido es orientación, como, ¿no? Si tenemos un camino es hacia dónde vamos. Es lo mismo que ustedes, pienso yo, que en los procesos que ustedes tienen, sean el tipo de ingeniería que cada uno esté desarrollando, transitando, ¿sí? Definitivamente cada uno dentro del tip de la especialidad que tenga, sí, se va a parar frente a un camino y decir, bueno, a ver, ¿hacia dónde voy con el proyecto? ¿Qué buscamos? ¿Qué queremos? Díganme si eso no es la vida también, ¿no? ¿Hacia dónde voy? Primero está en una idea, luego se convierte en un plano, hasta que finalmente se transforma en una construcción, sea de la que sea, ¿sí? Sea el tipo de construcción que sea, ¿no? Entonces, ya sea construcciones tecnológicas, construcciones en obras, construcciones, digamos, construcciones de procesos, de procedimientos, ¿no? Todo lo que el ingeniero per se, digamos, va, digamos, poniendo en lo real y en lo concreto, ¿sí? Pero hay algo, ¿sí? Hay algo que es la reflexión de esta tarde, que sí es importante ustedes si manejan grupos de personas, si realmente tienen equipos de trabajo, ¿no? Donde obviamente hablarán de presupuestos, de costos, de materiales, de estructuras, ¿no? Hablarán de todo eso, ¿sí? Pero en realidad a veces nos falta, ¿sí? El por qué lo vamos a hacer, para qué lo vas a hacer, pero ¿saben? Hay una pregunta que es la más importante. ¿Cómo haces lo que haces? ¿Cómo lo haces? Esto marca una diferencia en el mundo de la ingeniería. ¿Cómo lo haces? Bueno, yo digo de la ingeniería, pero es en cualquier profesión. ¿Cómo es tu cómo? ¿Sí? ¿Cómo es la forma en la cual tú, ¿sí? Desarrollas lo que tienes que desarrollar? Haces lo que tienes que hacer. Esto es un poco las carencias, y no me quiero poner, digamos, como que antes y después y demás. Es una carencia que está viniendo como, ¿cómo decirlo, no? Está viniendo dentro de los nuevos egresados, ¿sí? No siempre el cómo es por plata, ¿sí? Claro que quien no quiere, ¿no? O sea, mi abuelo decía que la plata no es a la felicidad, pero calma los nervios, ¿no? De todas maneras. Pero el cómo está muy relacionado al tema del sentido y al de la realización personal, ¿sí? Sentirte satisfecho.
que no es lo mismo que sentirte lleno. Entonces, definitivamente, ¿cómo haces lo que haces? La ingeniería no solo va a resolver problemas técnicos, ¿sí? Sino que además construye condiciones. Eso a mí me pareció fantástico en el cómo. ¿Realmente te estás dando cuenta que estás construyendo condiciones de posibilidad para la vida de un grupo, de una población, de un caserío que está por ahí perdido en el medio de los Andes? ¿Te das cuenta del valor que tiene la obra? ¿Sí? ¿Eres realmente consciente de, digamos, de cuán profunda puede ser tu tarea o solamente haces por hacer? ¿Sí? ¿Desde qué sentido tú diseñas? ¿Desde qué sentido tú calculas? ¿Desde qué sentido tú creas? ¿M? Lo que estás creando, ya sea lo que, ¿no? Lo que hemos visto antes, ¿no? El tipo de ingeniería que estés llevando adelante. Miren, este aspecto que es tan trascendente, ¿sí? Porque en realidad, claro, podemos hacer las cosas simples y sencillas, pero en realidad, si yo diría, bueno, a ver, ¿qué puede aportar la logoterapia a mi empresa, a mi organización, a mi institución? Sí, miren, yo siempre digo que desde que estudié logoterapia en Buenos Aires hace muchos años, o sea, ya bastantes, en la Fundación Argentina de Logoterapia, yo siempre sentí que la logoterapia es como que me hablaba en primera persona, ¿no? O sea, y en realidad al lado mío había un contador, y había un farmacéutico, y había un ingeniero, y había un docente, y había un psicólogo. O sea, y todos teníamos la misma sensación, que no importaba la profesión o la herramienta que tuviéramos para estar en el mundo, porque una profesión es una herramienta para estar en el mundo, sino que en realidad la logoterapia me hablaba a mí como persona, ¿sí? Y cuando la persona del colaborador, ¿sí? En realidad se alinea con el tema del sentido y del propósito y de la importancia que tiene eso dentro de la existencia, ¿sí? La tarea es, o sea, la tarea es realmente trabajo, como dicen, ¿no? No, no vivo para trabajar, trabajo, no trabajo para vivir, pero la vida humana, ¿sí? El trabajo termina siendo un instrumento, o sea, la tarea que yo tengo con esta herramienta que es mi profesión. O sea, y esto realmente es la operativización de una vida con sentido. Entonces, ¿qué aporta más a qué aporta la logoterapia como enfoque a la organización? El cómo, la actitud con la cual tú enfrentas tus desafíos dentro del lugar donde estás, desarrollando tu tarea, desarrollando tu profesión. Yo tengo, el año pasado hice una investigación, ¿sí? Miren, con resultados, con gráficos, como les gusta a los ingenieros, ¿sí? Con, con evidencia, ¿no? Con evidencia, que después capaz que en otro momento se los podría compartir. Y saben, crucé dos variables. Las variables eran o sea, yo hice esa hipótesis. Mi hipótesis era que personas, ¿sí? Que tienen claro el sentido de lo que hacen, ¿sí? Son personas más productivas, camiseta, emprendedoras, ¿sí? Se enferman menos, rotan menos, o sea, están bien en el lugar donde están. Esas eran mis dos hipótesis a comprobar. O sea, el sentido, un
un efecto potencializador en la organización, ¿no? Entonces, tomo instrumentos psicométricos, ¿sí? Para buscar evidencia, motivación y sentido de vida. ¿Cuán motivada se encuentra una persona que tiene un sentido de vida claro? ¿Y cuán desmotivada se encuentra la persona que no sabe ni para dónde va su vida? Tiene una profesión, es ingeniero, pero no tiene ni idea qué hacer con su vida. Y sí, mi hipótesis, ¿sí? Pudo ser comprobada, ¿sí? Ha sido directamente relacional la variable. A más sentido de vida, la motivación no es un problema. Menos sentido de vida, la motivación es un problema. Y ahí uno tiene que dar bonos extras, mejorar las condiciones salariales. No digo que eso no sea bueno, pero no es el fondo. Entonces, por eso ahí en esa investigación está absolutamente comprobado que la variable del sentido es una variable interesante en la capacitación y en los programas de capacitación de cualquier organización. ¿Sí? Pero bueno, a veces, evidentemente, las organizaciones, en lo último que piensan es que ofrecer una capacitación sobre el sentido de vida. ¿Por qué? Porque no piensan, o sea, no pueden, no hacen ese análisis que realmente en la investigación a veces se hace, ¿no? Entonces, ¿qué más aporta la logoterapia? ¿Sí? La idea de que toda obra humana puede ser respuesta a un llamado. Y ahí está el tema de la vocación. ¿Cuántos de los ingenieros que nos están escuchando? Yo sí creo que la ingeniería es una vocación y siento que los que son ingenieros sí tienen la vocación de la ingeniería. Pero, por ejemplo, ¿no? Yo en este momento estoy trabajando con un chico de 17 años, ¿sí? Que salió del colegio y no sabe qué hacer. Lo único que quiere hacer es crear videojuegos, ¿sí? Entonces, él quiere crear videojuegos. ¿Por qué? Porque pasa todo el día jugando Play. Entonces, como eso le resulta, le viene bien, ¿no? O sea, y le es fácil y además no tiene tantas habilidades de socialización, él cree que digamos, cree que eso es aquello que le va a dar, ¿no? O sea, como que en realidad es lo más cómodo, ¿no? Lo primero que encuentra, sí, quiero ser creador de videojuegos. Entonces, yo en eso que hice la primera entrevista con él, creamos un programa que se llama De Player a Creador, o sea, de jugador a creador. Claro, ya cuando yo empecé a hablar del creador, no del jugador, porque el jugador es fácil, ¿no? No está responsabilizado. Empecé a hablar del creador, claro, se dio cuenta que esto implica, no es fácil, no es lo mismo crear, no es lo mismo crear un videojuego, no es lo mismo saber que tenés que hablar de interfaces, de un montón de cosas. Entonces empezamos a explorar un poquito el tema este, del sentido, de la vocación, de lo que él trae, ¿sí? Muchas veces la gente sale, los chicos salen del colegio con test vocacionales, donde sí, les dicen o ingeniería, ¿no? Ingeniería, pero en realidad nadie explora el tema del sentido, nadie les hace la pregunta, nadie los conduce a esa reflexión. La logoterapia tiene un aporte muy importante ahí. ¿Cuánto de los ingenieros o de las ingenieras que ustedes tienen, diga, o ustedes mismos, ¿no? Dirán, realmente, yo si volvería a nacer, ¿sería ingeniero? ¿No? Si tendrías que volver el tiempo atrás, ¿realmente estudiaría ingeniería? Quizá muchos dijeran, sí, lo volvería a hacer, pero quizá otros dijeran, la verdad que no. O sea, y esa pregunta que nadie se la quiere hacer porque le da como miedo, es parte un poco del trabajo de la logoterapia, ¿no? De lo que somos logoterapeutas, ¿no? Entonces, llegar a esto, ¿no? La ingeniería es un puente, ¿sí? Entre las necesidades humanas reales, ¿sí? Las soluciones estructuradas, eficientes y éticas. También piensen que la ingeniería, yo digo, es una herramienta, digamos, la ingeniería es el canal de impacto social, ¿sí?
O sea, lo que impacta en una comunidad, en una sociedad, en un barrio, en una organización, las obras, ¿sí? Tienen un alto impacto social. Cuando el ingeniero comprende esto, ¿sí? Yo creo que si comprendemos que detrás de lo que hacemos, de lo que hacemos y del cómo lo hacemos, está la parte de necesidad humana, la parte de ética y la parte de trascendencia, si nosotros hacemos ver esto a los ingenieros, ya el trabajo del ingeniero deja de ser mecánico y se vuelve más vocacional. Hace unos años atrás, nosotros tenemos algunos convenios con algunas organizaciones que, eh, que en realidad tienen muchos problemas con los accidentes, ¿sí? O sea, con accidentes, por lo general, o empresas mineras, ¿sí? Empresas que realmente, donde hay altos riesgos, ¿no? Altos riesgos de accidentes, ¿sí? Por eso digo que no es la primera vez que yo hablo. Por ejemplo, hace unos años atrás yo fui a Electroperú a capacitar a los ingenieros de Electroperú. No sé si por ahí hay uno por acá, ¿no? De Electroperú, ahí me fui a donde cae el río Mantaro. Yo sí sabía, les digo la verdad, si yo sabía lo que era llegar ahí, creo que no iba, porque la central está en el medio de Huancayo hacia arriba y hacia abajo y hacia arriba y hacia abajo, ¿no? Y claro, la persona que nos llevaba maneja ese camino como yo, la verdad que el paisaje era espectacular, pero llegar ahí realmente, bueno, después obviamente uno llega a un lugar maravilloso porque el paisaje era único, increíble. Y en ese grupo, ¿no? En ese grupo humano me encontré con ingenieros, ¿sí? Absolutamente desconectados de la tarea, no de la tarea que hacían todos los días, de los protocolos que cumplían, y etcétera, etcétera, no, pero digamos, del tema de cómo, del tiempo que estaban, de temas familiares. Ese era el problema. Temas familiares, ¿no? Los conflictos que habían con las esposas, con los hijos, ¿no? Era realmente, el problema estaba muy relacionado ahí y el no tener tiempo. Entonces, claro, su trabajo se volvía mecánico, su trabajo se volvía muy desgastante, el hecho de tener un régimen, ¿no? De un régimen 20, creo que eran 20 y 10, o sea, 20 días ahí en la central y 10 días en la casa, en esos 10 días no se conectaban, tenían que volver a la central, era muy caótico. Hubo que hacer toda una intervención de ingeniería sistémica y familiar, ¿no? Entonces, sí, Freddy, me vas diciendo el tiempo, ¿sí? Creo que ya tenemos que ir como cerrando. Todavía tenemos 15 minutos. ¿Todavía? Ah, ok. Voy a cerrar con algunas diapositivas más y las reflexiones para ver si a alguien por ahí le interesaría hacer alguna pregunta o si hay alguna pregunta que me quieran hacer ahora, pueden abrir el micrófono o si no, avanzamos. Avanzamos entonces. Ahora, vamos a hablar de metáforas. A mí me gustan mucho las metáforas dentro de la psicología se usa mucho metáforas. Se usa una metáfora para hacer ver algo que por ahí la persona per se no puede ver, ¿no? Entonces, toda estructura tiene, ¿no? O sea, primero el origen, la fundación, o sea, la mirada. Una estructura uno la va a poner en algún lugar porque vio algo, ¿no es cierto? Bueno, eso que vemos para nosotros en logoterapia diríamos son los valores, ¿sí? Hemos visto algo, captamos algo. En ese lugar puede haber un puente, puede haber un edificio, puede haber un colegio, puede haber un hospital. Vimos el potencial. Toda estructura tiene, después de ahí, un cálculo. Uno tiene que calcular cuánta gente, qué materiales, ¿no? Eso tiene que ver con la razón, ¿sí? Con la mente.
Toda estructura tiene las cuestiones materiales de qué va a ser, qué tipo de materiales vas a usar, qué tipo de materiales usás para toda esta obra. Los materiales son las acciones, ¿sí? Además, hay algo que es muy importante, es saber, esa estructura va a resistir temblores, va a resistir al agua, la lluvia, el viento, de acuerdo a donde esté, ¿sí? Hablamos de resistencia, que es la actitud ante la adversidad. Fíjense, en las estructuras que ustedes manejan, ¿no? Los ingenieros manejan, están la fun- lo que hacen, ¿no? El lugar donde van a llegar con la estructura, el cálculo, los materiales, ¿sí? El cálculo, primero el lugar donde está, el cálculo que hacen para que eso se lleve, para que esa estructura se ponga en pie, las acciones concretas, los materiales y las acciones concretas, todo tipo de material, ¿no? El material del recurso humano y el recurso material. Y luego también tienen que hacer un cálculo de la resistencia, ¿no? O sea, de esa obra. Y esto está muy relacionado con la logoterapia, ¿sí? O sea, los valores es lo que nos mueve al ser humano. La razón, el pensar, ¿sí? El pensar bien antes de actuar, el tomar buenas decisiones, ¿sí? El tomar buenas decisiones dentro de nuestra vida. No solamente es pensar y tomar buenas decisiones, sino también es llevarlas adelante. Y también tener una actitud frente a lo adverso, porque la vida a todos nosotros nos presentó o nos está presentando ahora o nos va a presentar más adelante la adversidad. Miren cómo nosotros hacemos este puente, ¿sí? Un puente que no está para nada lejano, ¿sí? El propósito de la ingeniería, la misión de la ingeniería, no es un eslogan, ¿no es cierto? ¿Sí? Es el sentido de la ingeniería, es esa dirección que orienta las decisiones técnicas, éticas y humanas, ¿sí? Por eso yo les dejo estas preguntas y sí me gustaría que por ahí, y ojalá de este conversatorio que estamos haciendo, puedan ustedes, ¿sí? Reunir a sus equipos de trabajo, ¿sí? Y de hecho, me encantaría, ¿no? Por ahí que me hagan llegar sus respuestas y su trabajo, o a través de Freddy, ¿no? O a través de otros espacios que podamos tener, donde ustedes les pregunten a sus colegas, ¿no? Y a las personas y a los equipos de trabajo que ustedes tienen. A ver, ¿para quién, para quién construyen? ¿Qué necesidad humana estás atendiendo? ¿Sí? ¿Qué impacto tendrá mi obra en 10, en 20 o en 50 años? Esto es muy importante. Anótenlas para ver qué sale de ese conversatorio. Van a mover conciencias ahí. Yo pienso en esto, ¿no? ¿Qué impacto tendrá mi obra en 10, en 20, en 50 años? Porque hay un hambre de sentido y también de dejar un legado, ¿sí? Miren los incas, ¿sí? Y en esa obra de ingeniería que todo el mundo viene a visitar. Yo digo, esa gente estaba conectada con el propósito, con la misión, con lo que realmente se daban cuenta que era, ¿no? Impresionante, ¿no? O sea, estaban conectados con eso, ¿sí? Estaban conectados con el legado, ¿sí? Entonces,
realmente creo que hay una pregunta, a ver, no sé si en el chat hay una pregunta, por ahí como por ahí, para mejorar las condiciones de vida. Ahí está, me gusta esto. Pedro ya respondió. Muy bien. ¿Para quién construyo? ¿Ves? Vos estás conectado con un valor, ¿no? Eso es importante, que detrás de lo que hacemos siempre haya un valor, no solamente en la ingeniería, en la vida, ¿sí? Ahora, si hablamos de sentido, y este es el último tema que voy a abordar, si hablamos de sentido, también hablamos de vacío. ¿M? Y en esta época, sí, el vacío realmente es un tema, es un gran tema. Hay muchos ingenieros, no solamente ingenieros, hay muchas organizaciones. Yo trabajé mucho en el mundo empresarial, entonces, por ejemplo, personas que sí, ¿no? Les decía esto de los accidentes, que después cuando se empiezan las investigaciones, sí, hay un factor humano que falló. ¿M? O sea, la mayor cantidad de veces, sí, hay un factor humano. Porque hay alguien no concentrado, no conectado, porque hay alguien que dejó pasar algo, porque hay alguien o que se durmió, que tiene un problema en la casa, que tiene un problema con el hijo, no le alcanza la plata, tiene deuda, le están embargando los cuentos, qué sé yo. Entonces, hoy se reportan el automatismo, se reporta la desconexión con el impacto humano. Esta pregunta, la última que era de acá, digamos, ¿qué impacto tendrá mi obra en 50 años? Como que las nuevas generaciones no están tan conectadas con el impacto humano. Están conectadas más con el presentismo, con el aquí y en el ahora, ¿no? Bueno, que sirva, ¿no? Como que no hay, estoy hablando en general, no digo que sean todos así, ¿no? Muchos ingenieros también reportan esto, ¿no? Muchas rutinas sin significado. La gente hace por hacer. O lo peor que podemos, si somos jefes o gerentes o directores, lo peor que no puede pasar es que si no les decimos lo que tienen que hacer, no lo hacen. Ese es otro gran tema, ¿no? Tenemos que convertirnos tenemos que paternar sobre nuestros equipos de trabajo porque si no, no se dan cuenta, no lo hacen, ¿sí? Hay que hablar sobre, ¿sí? Hay que hablar sobre lo que ya se sabe y hay que volver a repetirlo. ¿Mandaste el mail? No. Pero si te dije hoy a las 9, no. ¿Sí? Fuiste a buscar ese material, me olvidé. Eso sucede también, ¿no? Por eso, sí la logoterapia en profesiones como la ingeniería, donde no hay, ¿no? tanta, tanto tema humano, entre comillas, sí, por ejemplo, la logoterapia ofrece herramientas para poder reconectar con el sentido, ¿sí? En entornos altamente técnicos. Entonces, ¿por qué? Porque ahí te vas a dar cuenta que hay una persona que te dice, me olvidé, no me di cuenta. Uh, Vacío. Pero esa persona no tiene un vacío en la profesión. Esa persona está transitando un vacío en su vida. Recordemos que la profesión es una herramienta con la cual yo estoy en el mundo. ¿Sí? Yo estoy en el mundo. Entonces, ¿cuáles son los caminos del sentido aplicados en la ingeniería? Primero, Frankl decía, si tú le quieres encontrar sentido a tu vida, concéntrate en crear cosas, porque como tú creas, nadie lo va a hacer. Así es como las huellas digitales, nadie tiene las mismas.
Lo que tú aportas, nadie lo va a aportar. Lo que tú haces, nadie lo va a hacer. Eres un ser único e incomparable. Así que por ahí vas a encontrar el sentido. Hay ingenieros que están más conectados con estos valores. Diseñar, resolver, innovar. Sería lindo crear programas, ¿sí? Dentro del mundo de la ingeniería que conecten con estos valores. En el fondo hay valores. Y toda persona que se mueve a partir de los valores le encuentra sentido a su vida. Luego están los valores de experiencia. O sea, los valores de experiencia tienen que ver, en el estudio que les comenté hace un rato, las personas que tenían claro el sentido estaban motivadas per se, pero ¿saben cuál era el tipo de motivación que ellos sentían? La filiación, el hecho de pertenecer a una comunidad, crear comunidad. Por ejemplo, ustedes son una comunidad de ingenieros, miren, 7.000. Claro que cada uno anda en su, ¿no? En algún rinconcito del Perú, pero en realidad trabajar en equipo, servir a la comunidad, esas cosas también le dan sentido a la vida. Y si somos una familia, por ejemplo, los saco del lado de la profesión, piensen en sus sistemas familiares. Somos seres gregarios nosotros. Si bien es cierto que muchos de nosotros podemos vivir solos o estar solos, pero la verdad que la tendencia intrínseca del ser humano es a estar al lado de alguien, junto a alguien, con alguien. ¿Sí? La logoterapia es muy buena en temas de pareja, en temas de familia, ¿no? En temas de conexión, ¿sí? Y otro camino del sentido, sí, son los valores de actitud. Bueno, cuando no, o sea, tengo que ponerle actitud a aquello que, en lo que fallé, en la crisis o en el límite que, bueno, que no me di cuenta y así sucedió y así pasó. Esos son los tres caminos del sentido. Entonces voy a volver a la diapositiva inicial, perdón que hago esto para no, acá está, y cerrar con ustedes. Creo que de alguna manera el propósito de la charla era esta, ¿no es cierto? El sentido detrás de la estructura, ¿sí? ¿Cómo algo tan filosófico puede tener una conexión tan fuerte, ¿sí? Con, ¿sí? Con la profesión de ustedes, con la profesión, con el camino que han elegido. Es que en realidad, recordemos, ¿no? Que lo que uno hace y cómo lo hace, y con esto ya dejo la reflexión final, es lo que va a marcar la diferencia, ¿sí? Y es lo que realmente pienso que los seres humanos, ¿sí? A la larga todos buscamos, ¿sí? Estar bien con lo que hacemos, ¿sí? Tener a alguien a quien amar, ¿no? Y de alguna manera poder haberle dicho a la vida, gracias por todo lo que me trajiste. ¿Sí? Aún en las buenas y aún en las no tan buenas. Entonces creo que, bueno, esta es mi reflexión que les he compartido. He tratado de hacer un resumen, pero así, muy escueto de algo que es muy grande, ¿sí? Porque la verdad que podríamos hablar muchísimo más, pero bueno, agradeciéndoles por la atención que le han prestado a este espacio y lista para responder algunas preguntas si las hubiera. Sí, soy todo Bien. oídos. Gracias, Sandra. Creo que el ingeniero Cotos tiene la mano levantada. Ingeniero Cotos. Sí, buenas tardes. Buenas tardes. Le quería preguntar, usted mencionó en su exposición, la profesión es una herramienta en la vida. Yo quería saber si la logoterapia, cómo se relaciona con el análisis transaccional del doctor Eric Berne, porque usted sabe, ahí analizan niño, adulto, y en este caso la profesión es una herramienta en la vida, sería en la etapa del adulto En la o etapa del adulto. Así es, así cómo. es.
Ambos son enfoques psicoterapéuticos, ¿no? Distintos abordajes, ¿sí? Distintos abordajes. Ustedes saben que la psicología como ciencia tiene la parte más operativa, que son los distintos enfoques, ¿no? El análisis, el AT o el análisis transaccional de Eric Verne mira, ¿sí? Los estados del yo, ¿no? El yo adulto, el yo niño y el yo padre. Entonces, realmente la profesión, ¿sí? Que es una herramienta que tenemos para posicionarnos en la vida, ¿sí? De alguna manera sí se relaciona con el adulto, ¿sí? Que exactamente, ¿no? Porque el niño juega, ¿sí? El niño de por sí, si yo tengo un yo niño, para mí la profesión va a ser un juego y si no es placentero, no voy a jugar, no me va a gustar, ¿sí? En cambio, el adulto sabe de responsabilidad y la responsabilidad está muy conectada con el sentido, ¿sí? El AT y la logoterapia son propuestas psicoterapéuticas de enfoque, ¿sí? De enfoque para trabajar distintas formas de abordaje, ¿no? Distintas formas de abordaje. Buena pregunta. Gracias, José. Muy Gracias. bien. El ingeniero Pedro, por favor. Sí, buenas tardes, bonita Bueno, presentación. gracias. Sí, solo atinaba, como los autores nos indican, según Coleman tenemos el triángulo. Esto nos trae a superar, pero en el ambiente situacional no tenemos las mismas oportunidades. ¿Cómo podría superar eso Mm, el, la teoría de usted? las condicionamientos. La de Víctor Frankl no es mía. Ojalá fuera mía. La que yo promuevo. Sí. Usted habla, claro, de los condicionamientos. Ahí hay algo que realmente es muy importante la pregunta también y muy valiosa. Y realmente, claro, el entorno social donde yo nací, ¿sí? Claro, no es lo mismo nacer en Suiza que nacer en, no sé, en Calcuta, en la India. Y depende en la casta que haya nacido en la India, ¿no? Por ahí me tocó nacer en una casta, en una de las más bajas, donde no voy a tener acceso a poco y a nada, ¿no? Porque el sistema de castas ahí es muy parametrado. O una persona que nace, digamos, que nace en realidad exacto, ¿no? En un lugar con pocos recursos y demás. Hay algo que es importante, Víctor Frankl lo menciona en su libro, ¿sí? Él relata en su libro El hombre en busca del sentido, él como médico, ¿sí? Como médico, como con todo esto que ha creado antes de entrar, él es judío, ¿sí? Y entra a los campos de concentración, ¿sí? Entonces, la experiencia de este libro habla de que en un campo de concentración todos son iguales. Ni no solamente son, o sea, son iguales para, o sea, los judíos, ¿no? Ahí no te importa la profesión, no importa la profesión, no importa si tuviste plata o no tuviste, ahí te despojaron de todo. Eso es Frank lo llama un experimentum crucis, ¿sí? Un grupo de personas, una comunidad, la comunidad judía, totalmente expuesta a pérdidas totales. Cuando digo totales, que perdieron todo, no tenían nada. Hambre, sueño, frío, desnutrición, enfermedades, todo. Entonces, en esa pérdida de todo, ¿sí? Frank decía, se observaban dos clases de seres humanos, ¿sí? Se observaban dos tipos de seres humanos, ¿sí? Aquellos que se sintieron determinados por la situación y aún, ¿sí? Y se terminaban, ¿sí? Suicidando porque no había posibilidad. Y aquellos, ¿sí? Que le dijeron sí a la vida a pesar de todo en el campo de concentración. Ese es un punto muy importante de reflexión. O sea,
Las situaciones te pueden condicionar, pero no te determinan. Eso dice la logoterapia. El único ser que se autodetermina es el ser humano, que puede decirle sí a todo o no, a pesar de las condiciones. Espero haber respondido a la pregunta. Muy bien, Sandra. Bueno, vamos acabando porque nos estamos pasando de la hora. Una pregunta del ingeniero Osvaldo Peláez. ¿Un joven de 20 años puede llegar a tener este tipo de reflexión? Sí, sí. Eh, sí podría llegar a tenerla, sí. Tengo algunos chicos jóvenes trabajando en el tema del sentido. El chico este que les presenté, de 17 años, a veces subestimamos a los jóvenes. Y les puedo asegurar que los jóvenes están tan perdidos en el vacío, porque realmente están tan perdidos en el vacío, voy a dejar de compartir. Están tan perdidos en el vacío que realmente necesitan este tipo de acompañamientos, ¿sí? Donde, claro, donde en realidad esto, ¿no? Que nos enseñaban en el colegio. ¿Se acuerdan que, bueno, al menos yo, no me saquen la edad, pero en mi época había un curso llamado ética. Yo no sabía ni para qué existía, pero la profesora sí nos enseñaba a pensar. Hay un tema ahora de falta de discernimiento, de poco desarrollo de corteza prefrontal que me preocupa como psicóloga, muchísimo, ¿sí? Así que bueno, sí nos tenemos que ir. Perdón por la... Me gustaría seguir compartiéndole muchas cosas y bueno, no sé, Freddy, ahí cualquier cosita, tú tienes mi contacto y si alguien quiere contactarnos a través de Freddy, nos contacta. Yo encantada de acompañar. Eh, Gracias, Sandra. Gracias a todos los ingenieros que han participado. Mil disculpas a los que no se ha podido contestar sus preguntas. Yo creo que vamos a seguir con otros programas similares. Sandra ya desde ahora es un amigo del capítulo de Ingeniería Electrónica y ya estamos a invitar para nuestra semana, que es en el mes de mayo, para una Ah, presentación. buenísimo, Sí, buenísimo. sí, Ahí sí, digamos, ahí me sumo. No como ingeniera, sí. pero en el comportamiento humano. Ok, muchas Cuando gracias, quiera. Sandra. Muchas gracias y muchas gracias a Gracias, todos. Estamos culminando la presentación de hoy día de manera oficial. gracias. Buenas tardes. Sandra, te vamos a hacer llegar tu, ¿Mi hemos tenido certificado? un pequeño certificado, Por ya, supuesto, por favor. virtual, y ya estamos en comunicación. ¿Ok? Por supuesto que sí. Y cuando Muchas quieran, yo gracias. encantada, encantada de acompañarlos. Gracias a Así todos. que Buenas coordinamos. Hasta tardes. luego. Adiós, Chao. adiós. Buenas tardes.